Hola, buen día, soy el doctor Vega. El día de hoy les voy a hablar de trastornos por ansiedad. Antes de empezar, pues quisiera comentar la importancia de ver los trastornos de ansiedad es porque es el padecimiento más común que hay y se asocia a muchísimas situaciones normales de la vida. Pero sabemos que la ansiedad es una situación normal hasta que nos hace disfuncionales. Y la ansiedad es algo que va muy de la mano del miedo. Precisamente el miedo es una emoción normal de supervivencia y la ansiedad también nos ayuda a sobrevivir, pero hay un momento en el que todo esto nos gana y nos hace pues precisamente disfuncionar, como yo lo había comentado. Para conocer un poquito de la ansiedad, pues tenemos que hablar del miedo. El miedo es una emoción que todas las personas experimentamos, incluso los animales, y es una emoción que nos hace salir adelante de muchas situaciones estresantes y que nos hace correr, nos hace caminar, nos hace resolver alguna situación. Pero bueno, teniendo en cuenta que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real, la ansiedad pues muchas veces es una angustia generada por una situación que nosotros pensamos que es de esa manera cuando a veces pues no lo es así, ¿no? Es más imaginario. Dentro de las estructuras que están involucradas en el proceso del circuito del miedo, pues encontramos que se encuentra la amígdala, que es la que nos va a ayudar a identificar las situaciones externas que nos pueden dañar, que nos pueden lastimar. Y bueno, junto con esta pues va muy de la mano del hipocampo, que el hipocampo es la que nos hace tener pues las situaciones que tenemos que recordar, y estas situaciones que vamos recordando son las que nos van identificando como algo bueno o algo malo, y es la que nos da el recuerdo de la situación, ¿no? Pero también entran otras estructuras importantes como la corteza orbitofrontal, que es la que nos va a ayudar a actuar o no actuar, el tallo cerebral, que es el que nos va a dar la posibilidad de ir sintiendo todas la gama de sensaciones a nivel del cuerpo, como es palpitación, taquicardia, sensación de falta de aire, las ganas de salir corriendo, entre otras, ¿no? Y estas estructuras pues forman parte del sistema límbico. Si no tuviéramos estas estructuras trabajando de manera adecuada, pues obviamente esto generaría que nosotros nos viéramos incapaces para actuar ante una situación estresante. Si alguien amenazante viniera aquí frente a nosotros y nos pusiera en un predicamento de tengo que actuar o no tengo que actuar, por ejemplo, en un robo, pues si la amígdala está funcionando de la manera adecuada, pues nos va a dar la posibilidad de responder, pero si no, entonces estaríamos a merced de los predadores, ¿no? Y de los predadores me refiero a las cuestiones, a las personas amenazantes o a las situaciones amenazantes. La respuesta normal del miedo pues tiene muchísimas características, ¿no? Desde aumento en la tasa del corazón, es decir, aumento en la presión arterial, también hay aumento en el latido cardíaco, que es lo que nos da la taquicardia. Esto puede darnos también pues alguna situación como úlceras, porque saben que uno de los sentimientos o las sensaciones que se llegan a percibir ante la ansiedad pues son gástricas, ¿no? Y lo que genera el problema de gastritis o colitis. También hay unas áreas que regulan la respiración, porque sabemos que cuando estamos inquietos o ansiosos hay aumento en la respiración. También hay hipervigilancia. Cuando estamos amenazados nos ponemos hipervigilantes a lo que hay alrededor, y esto nos hace pues responder o no responder, ¿no? Hay algunas personas que tienen tanta ansiedad que ni siquiera se dan cuenta de lo que hay alrededor porque su cerebro se bloquea, y hay otras personas que están hiperalertas. También aumento en la tasa de respuesta, respondo rápido o respondo lento ante ciertas situaciones.
hay personas que se quedan paralizadas ante esta situación y hay quien puede resolver las situaciones y hay quien no las puede responder. Y otra de las áreas que también está involucrada, pues regula los corticosteroides, que si bien es una sustancia proinflamatoria que se secreta en el cuerpo, nos ayuda a combatir de primera instancia ante la situación del miedo, pero posteriormente, cuando esto se hace crónico, nos puede generar alguna alteración. Hay que tener en cuenta que no solamente están estas áreas involucradas, sino también el eje hipófisis hipotálamo adrenal, que esto tiene que ver con la secreción de las hormonas. Y bien sabemos que cuando hay situaciones estresantes puede haber alteración a nivel hormonal. Por ejemplo, en una mujer que está menstruando, el aumento del cortisol puede generar alteración en la menstruación. También hay alteración en las hormonas que regulan el sueño y la persona que está súper alerta o hiperalerta pues tiende a tener dificultad para dormir. Hay respuestas vasovagales, hay respuestas a nivel genitourinario, hay respuestas renales que se dan, que se ven afectadas dentro del proceso de la ansiedad. Incluso también sabemos que la hormona tiroidea juega un papel importantísimo en el proceso del miedo. Hablando ya del trastorno de ansiedad, debemos de saber que, bueno, pues la ansiedad, hay una ansiedad normal, que es la que nos ayuda a realizar nuestras actividades, un estrés normal ante un examen, ante algo que tengo que realizar, me va a poder ayudar a funcionar mejor, pero hay una ansiedad que es patológica. Y esta es un malestar interior que se acompaña de pensamientos de temor, inquietud o anticipación imaginarios. Si bien es un síntoma muy psicológico, se vuelve físico cuando los síntomas del cuerpo son mucho más grandes o incluso me empiezan a generar malestar o se perpetúan, porque sabemos que ante una amenaza real nuestro cuerpo, nuestro organismo va a actuar en respuesta a esta situación. El problema va a ser cuando esto se vuelve mucho más grande o se vuelve constante y yo ya no lo manejo y ya no necesito de un estímulo real para que esto esté generando problemas. Y bueno, de acuerdo al nivel de ansiedad vamos a ver qué tanta severidad hay, de qué tanta frecuencia y qué tan persistente es esto, al grado de que nos lleve a este nivel de desadaptación ante nuestra conducta normal. Las ansiedades normales del desarrollo, pues desde el nacimiento hay situaciones estresantes como cuando mamá no está, cuando mamá se aleja, cuando hay alteración, miedo ante las pérdidas, dificultad para tener un contacto físico con los cuidadores, cuando hay disminuciones sensoriales por alejamiento de los cuidadores. Hoy en día sabemos que en las instituciones de salud se está llevando a cabo el apego conjunto, es decir, el niño nace y luego se lo ponen a la mamá para que la mamá tenga a bien darle ese contacto físico piel con piel para que el niño tenga los estímulos sensoriales más alerta y sobre todo pues tenga esta situación de apego más seguro. Conforme el niño va avanzando y la edad va avanzando, pues la ansiedad va cambiando, ¿no? El identificar a los objetos extraños, a las personas extrañas, a las situaciones extrañas, los gritos, las voces, las miradas, aparte de sentirse separado de la mamá, pues esta ansiedad va a irse modulando hasta que haya realmente una ansiedad cuando el niño se separa de la madre. Y bueno, posteriormente se van generando los miedos, y estos miedos son las situaciones al principio muy reales en cuestión de las situaciones primitivamente amenazantes, como lo pudiera ser el miedo, la oscuridad, los rayos, la sensación de sentirse ahogado, el fuego, las pesadillas, y el niño pues obviamente va a tener una manifestación ante estas situaciones. Y desde estas etapas tempranas, desde el primer año, podemos darnos cuenta que el niño empieza a tener ciertas dificultades para tener un sueño adecuado, porque el patrón del sueño puede estar alterado desde etapas muy pequeñas, y esto puede dar lugar a ansiedad
al estar despierto o incluso al estar dormido, y es donde se van presentando patrones anormales de dormir, como ataques de pánico nocturno o comportamientos inadecuados durante el sueño. Posteriormente, de los 2 a 3 años, pues cuando el niño va racionalizando toda esta situación de las cosas que nos amenazan, pues va teniendo respuesta como llanto, la sensación de retirada de la madre, la sensación de alejamiento de las personas. O sea, cuando el niño ya va teniendo este contacto con la realidad que lo rodea, él ya va a identificar situaciones intranquilizantes, amenazantes, y por consecuencia pues va a tener algún estímulo físico, ¿no? Y obviamente pues de acuerdo al contacto que tenga con las personas o con los animales o seres vivos que lo rodean, pues va teniendo este tipo de situaciones, como lo fueran las fobias, como lo son las fobias o como lo son los miedos a los animales, a los insectos, entre otras cosas. En la infancia temprana, pues vemos que el niño se empieza a escolarizar y entonces empiezan situaciones ya no tanto como patrones del sueño, sino miedos ya más sociales. Esta ansiedad de estar frente a los demás, de verse solo, de no saber cómo actuar ante cierta situación, y entonces empiezan situaciones de ansiedad que socialmente nos generan intranquilidad, y es lo que va llamándose como ansiedad generalizada. Previamente pues era la etapa de las fobias, ahora es la etapa de la ansiedad generalizada, y posteriormente cuando pasan a otros grados pues vienen mayores dificultades, ¿no? Dificultad para realizar las actividades, dificultad para entender las reglas, y vienen miedos que el niño ya va adoptando como algo más personal, y es cuando se van generando fobias específicas, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social, entre otras. Y en la adolescencia, pues bueno, también esta cuestión de el involucrarse con el medio que lo rodea va a ayudar al adolescente a que realmente se meta a su medio o esté ajeno a él. Si tiene las herramientas para estar dentro de su medio, pues obviamente va a tener una adecuada socialización, pero si no las tiene, esto va a generarle intranquilidad, miedo, aislamiento y cambios en el comportamiento. Sabemos que la ansiedad es más común en las mujeres, sobre todo porque las mujeres son las que buscan más atención a nivel médico, pero también a menor educación, mayor riesgo para trastornos de ansiedad. Es decir, porque hay mayor dificultad para realizar ciertas actividades o para responder ante ciertas situaciones que nos generan estrés. Trastornos de ansiedad también se asocian tienen una asociación positiva con bajo ingreso familiar. Pues obviamente las carencias nos van a ayudar a tener mayor intranquilidad y a sentirse hasta cierto momento pues desprotegidos ante las situaciones sociales que se van presentando. Genéticamente sabemos que hay asociaciones para cada trastorno, y a nivel de ansiedad pues hay una agregación familiar para fobias simples, ¿no? Se ha visto que mamá o papá que presentan fobias, los hijos van a generar también esa presencia de las fobias o trastornos de pánico. Y se ha visto que también se hereda fuertemente la ansiedad, sobre todo también cuando hay patrones de gemelos. Para entender un poquito más de la ansiedad, pues tenemos que identificar algunas cuestiones históricas que se hablan acerca de neuroticismo, que también se habla hay estados o rasgos de ansiedad, porque hay dentro de la personalidad, el mismo neuroticismo nos va a ayudar a estar intranquilos, nerviosos, y si desde pequeños tenemos ciertos rasgos de ansiedad que imperan en nuestra personalidad, pues obviamente en algún momento se van a hacer más fuertes y se van a mantener como un estado. Dentro de la descripción de ansiedad se ha hablado de la cuestión de la inhibición conductual. Hay personas que tienen cierta forma de proceder y cuando se inhiben o son inhibidas por un medio social o por ellos mismos, pueden generar una fuerza que genere síntomas físicos y que de algún momento, de algún modo salga, ¿no? Y otra de las teorías también que se hablan de la ansiedad es que ansiedad y temperamento, pues esta evitación del daño. Cuando evitamos un daño, tenemos forzosamente que tener ansiedad para poder contender contra esa situación amenazante. Pero también el daño puede ser algo real
o puede ser algo irreal. Por lo regular, cuando tenemos demasiada ansiedad, ese daño llega a ser más imaginario que real. Como ya vimos que la ansiedad va cambiando con el paso del tiempo, el paso de la edad, también en el adulto no es la misma los rasgos de ansiedad que se presentan en el adulto joven que en el anciano. Hay estudios que nos hablan que las manifestaciones van siendo diferentes y se pueden confundir, porque en el adulto joven hay muchos jóvenes que empiezan con taquicardia, palpitación, pero también tienen dolor muscular a nivel del brazo, y estos síntomas comúnmente se llegan a confundir con problemas cardíacos. También hay personas que cursan con colitis y con gastritis y no tienen otros síntomas, y esa es precisamente la manifestación de su ansiedad. En el anciano, muchos síntomas pueden confundirse porque sí ya hay presencia de patologías crónicas como diabetes, hipertensión, que pueden estar enmascarando estos síntomas de ansiedad, pero también sabemos que en el anciano se manifiesta mucho más el dolor que esta sensación de intranquilidad, nerviosismo. Ellos ya no identifican con facilidad alguna molestia física, alguna molestia de ansiedad, pero sí una molestia física como pudiera ser un dolor, falta de aire, entre otras cosas. Sin embargo, aunque sabemos que se manifiesta de alguna manera la ansiedad como pudiera ser por medio de dolor, hay falta de estudios epidemiológicos que incluyan aspectos psíquicos y somáticos. Sabemos que el anciano comúnmente se está preocupando por cosas que pasan alrededor, y su manifestación de la ansiedad es decir, es que mis hijos no están, la preocupación, por ejemplo, por las situaciones sociales que hay alrededor, las caídas, los golpes, entre otras situaciones. Y esto genera muchas veces molestias o conflictos con las familias y con la gente que hay alrededor, porque se vuelve una situación bastante inquietante dentro del núcleo familiar. Los trastornos de ansiedad, como ya había comentado al principio, son de los más comunes dentro de la sociedad y sobre todo menos tratados, y también va muy de la mano de otros padecimientos como pudiera ser consumo de sustancias, trastornos de la conducta, trastornos depresivos o incluso hasta trastornos maníacos o psicóticos. El problema es que muchas veces va muy de la mano de otro tipo de patologías, y esto es lo que en ocasión genera que una persona llegue con el otorrinolaringólogo por mareo, o con el cardiólogo por taquicardia, o por aumento de la presión arterial, o con el gastroenterólogo, y entonces eso también, como hay situaciones de otra índole que generan síntomas de ansiedad, pues esto confunde muchas veces la sintomatología. Dentro de los factores de riesgo, pues bueno, gran cantidad de factores de riesgo y situaciones vitales. Todos durante la vida vamos teniendo situaciones que nos van generando intranquilidad, como pudieran ser desde acontecimientos de cambio de casa, bodas, fiestas, nacimientos, situaciones que normalmente vivimos todos, desde lo más tranquilo hasta lo más fuerte, como pudieran ser acontecimientos vitales, guerras, enfermedades, limitación funcional, cambios en la salud, eventos adversos en la infancia, como pudiera ser pérdida de papá, de mamá, bullying, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, y bueno, otras situaciones como depresión, hipocondriasis, insomnio, demencia. El insomnio es una de las situaciones que va muy de la mano de la ansiedad, y esto es una bronca porque nos genera muchísima molestia física, cansancio, pesantez, irritabilidad, entre otros, ¿no? Y hay otros factores que también son que nos generan vulnerabilidad, y principalmente pues lo sabemos que en el sexo femenino, porque las mujeres socialmente pues han sido como muy estigmatizadas como débiles, ¿no? Y el hombre, al tener más fuerza física, pues siente que tiene el poder sobre ellas y ejerce un efecto de violencia bastante fuerte. Les decía hace ratito que el bajo nivel educativo, estar soltero o separado, que haya historia familiar de trastornos de ansiedad, pues también da chance a que yo pueda tener este tipo de situaciones, tener el locus externo de control, soledad y educación baja. También se han asociado
algunos factores biológicos como alta sensibilidad al CO2, hiperactividad autonómica, alteración del GABA, condicionamiento del miedo, dificultades en la extensión del estímulo. Hablando de la neurobiología de la ansiedad, pues disminuye la actividad noradrenérgica en el envejecimiento del cerebro, es decir, conforme pasa el tiempo hay una disminución de la actividad noradrenérgica, y junto con la disminución de la colecistoquinina y el mantenimiento de la inhibición del GABA. Estos son los cambios de manera general. Otros cambios, pues bueno, ya hablamos anteriormente de los cambios a nivel del cortisol urinario y plasmático, factores de liberador de corticotropinas, valores elevados de CRF en líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas, ¿no? A nivel de noradrenalina se incrementan las concentraciones en líquido cefalorraquídeo y en el y también a nivel del hipotálamo, y esto da por consecuencia pues estimulación del sistema cardiovascular y neuroendocrino. También hay alteración a nivel de la serotonina, y sabemos que los medicamentos que se utilizan para este tipo de padecimientos son aquellos que precisamente actúan sobre la serotonina, y esto pues también tiene una fuerte influencia a nivel plaquetario y a nivel de prolactina. Debemos saber que los neurotransmisores que están afectados, aparte de la serotonina, colecistocinina, también se encuentran GABA, y son los que van a ayudar a que en algún momento pues las personas que tienen niveles altos de ansiedad busquen como medio de disminución de su dolor o de sus síntomas el uso de sustancias, principalmente el alcohol, ya que el alcohol ayuda a disminuir la ansiedad, precisamente porque el alcohol tiene influencia sobre los sistemas de GABA, y los medicamentos que actúan en GABA caen muy bien para este tipo de situaciones, para disminuir los síntomas. Hablando de los factores psicológicos, que hablando precisamente de lo que es la neuropsicología, pues hay algunas estructuras que dan la posibilidad de tener mayores síntomas de ansiedad, principalmente la amígdala, pero también a nivel orbitofrontal hay regulación o disregulación de las situaciones que nos generan ansiedad en cuestión de impulso, de cuestión de voluntad, porque a veces no se sabe distinguir entre las situaciones que tengo que hacer o no tengo que hacer, lo que puedo, lo que no puedo, y hay un juicio inadecuado y una mala comprensión del mundo externo, que eso se regula mucho a nivel de la región frontal. Y bueno, pues todos los síntomas físicos ante las respuestas, ¿no? ¿Qué estructuras están involucradas? Pues bueno, hay muchísimas, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Corteza prefrontal, que se relaciona con la corteza transicional, llega al hipocampo, llega a la amígdala, y la amígdala manda señalización hacia el hipotálamo, hacia el núcleo cerúleo, hacia la pituitaria, médula adrenal, corteza adrenal. Pero también tiene que ver con lo que viene de afuera. Hay receptores que nos ayudan a identificar el medio externo, como son los ojos, la piel, el oído, y entonces identificamos la situación amenazante, llega al tálamo, el tálamo lo manda a la corteza sensorial, a la amígdala, se procesa, y entonces viene todo este desencadenamiento de lo que tiene que ver el proceso de ansiedad. A nivel del adulto mayor, pues y también a nivel desde el niño y del joven y todos, pues se asocia un alto nivel de ansiedad, se asocia a baja calidad de vida, y mientras más baja es la calidad de vida, puede ser más amplia la ansiedad. Obviamente la ansiedad, como ya comentaba al principio, puede ser sumamente paralizante. Si yo tengo una ansiedad bastante fuerte, puedo tener dificultad para realizar mis actividades, ¿no? Y lo paralizante puede ser muy motor. Puede ser el estímulo puede ser a lo mejor pequeño, pero a nivel motor puede ser bastante nocivo, al grado de que la persona no pueda reaccionar de la manera como quisiera ante pues la situación que tiene enfrente.
conforme pasa la vida aprendemos a expresar nuestras emociones, y también hay personas que se guardan mucho estas emociones y en algún momento esto crece tanto que sale a la luz. ¿Y cómo va a salir? Con síntomas físicos, porque hay personas que saben resolver las situaciones en el momento en el que se presentan, pero hay personas que no, y cuando esto sucede es cuando tenemos la presencia de ansiedad, intranquilidad, ataques de pánicos o incluso síntomas depresivos, que sabemos que la depresión va muy de la mano de los síntomas de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad que son más comunes y que encontramos en el transcurso de la vida, pues bueno, en los niños sobre todo, vamos a encontrar mutismo selectivo, pero también se encuentran fobias específicas, fobias a animales, insectos o a algunos objetos. Fobia social, que es la dificultad para encontrarse en un medio social y poderse expresar y desempeñarse como uno quisiera. Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, trastorno inducido por sustancias o medicamentos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad especificado y no especificado. Hablando del mutismo selectivo, pues bueno, ¿cuál es la característica? Como verán, la ansiedad es tan fuerte que a nivel motor, a nivel de cuerdas vocales, hay una dificultad para generar el movimiento de las cuerdas vocales y generar las palabras y generar el sonido. Entonces, la ansiedad es tan pero tan fuerte que inhibe esta función. Y bueno, se caracteriza por un fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones. Conocemos el The Big Bang Theory, que Rush puede hablar con sus amigos, pero no puede hablar con mujeres, porque el estímulo de tener una mujer enfrente es demasiado fuerte. Esta alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. La duración de la alteración es mínimo de un mes. El fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento. Estas personas pueden tener un conocimiento adecuado ante las situaciones que se les está presentando. Sin embargo, la ansiedad es tan fuerte que a nivel motor no pueden expresar la palabra. Y la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Es decir, esta situación de ansiedad no es secundaria a otro padecimiento, sino que solamente se presenta ante situaciones específicas. Otro de los padecimientos que encontramos es la fobia específica. Sabemos que una fobia es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso o desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Las fobias específicas son de los problemas de salud mental más comunes que hay. Sin embargo, estos no generan una disfunción tan fuerte, a menos que se esté presentando constantemente el estímulo. Aquí juegan varios síntomas. Principalmente entra el síntoma de la ansiedad y de la ansiedad que se manifiesta en el pecho, palpitación, taquicardia, por la sensación de miedo. Pero también entran síntomas motores porque la gente se queda totalmente paralizada ante estas situaciones. Esta fobia específica, como ya había comentado, es una miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Los más comunes son a animales, como lo pudieran ser las ratas, los ratones, algunos roedores, incluso hasta aves, pero también a insectos. La fobia específica tiene mucho que ver con instintos primitivos de mantenerse alerta y también para cuidar la vida. Sin embargo, hoy en día pues sabemos que no estamos como tan a merced de predadores, pero sí el que experimenta este tipo de situaciones lo llega a sufrir fuertemente. Tenemos como característica que el objeto o situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, es decir, tienes el estímulo y tienes la respuesta.
El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Incluso para muchas personas el llegar a pensar en los objetos que le generan esta fobia o este malestar físico, pues tan solo con pensarlos llega a ser bastante incómodo. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real, es decir, pues sí, tan solo con el hecho de ver un ratón o una araña, y no precisamente tiene que ser completamente amenazante o estar cerca, sino simplemente el hecho de verlo hace que la persona tienda a tener este sufrimiento. Por tanto, esta ansiedad es persistente, es constante. Bueno, dentro del tiempo se comenta que debe de durar típicamente 6 meses, pero sabemos que los niños desde chiquitos presentan estas manifestaciones de miedo intenso y con el paso del tiempo pues perduran, ¿no? El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes. Estas fobias muchas veces generan, aparte de la incomodidad que generan, pueden generar problemas sociales, ya que, pues bueno, sabemos que en las etapas de la infancia y la adolescencia llegamos a ser crueles con aquellos que tienen ciertos miedos, ¿no? Sin embargo, todas las personas llegamos a tener miedos a quedarse ahogado, miedo les decía, a los animales, a los insectos, incluso hay quien tiene miedo a los policías, fobia a los policías, a los payasos, a que te esté mirando un pato de lejos. Hay fobias tan absurdas que pues a veces no llegamos a imaginarlo, ¿no? Y la alteración nos explica mejor por otro trastorno mental. Psicológicamente, la persona que está teniendo una fobia tiene esta sensación de amenaza real y muchas veces ni siquiera pueden explicarlo. Aquí entran en juego dos emociones importantes, el miedo y el asco. Muchas personas no tienen síntomas de miedo, los síntomas de miedo son muy torácicos, es decir, en el pecho, en la respiración y el corazón, y el asco es muy gástrico. Sabemos que nos da náuseas y ganas de vomitar. Algunas personas reaccionan de esa manera con asco, principalmente a lo que son los insectos. Psicológicamente, pues es entre el miedo y físicamente entran en juego estas dos partes, ¿no? Aquí no se habla que haya o exista algún área cerebral dañada, sino simplemente parte de las vivencias que las personas van adquiriendo con el paso del tiempo. La fobia social se parece mucho a la fobia específica, pero esto va más de la mano a la interacción que puede tener o que puede tener la persona junto con el medio que la rodea. Y eso genera pues incapacidad para actuar, incapacidad para realizar actividades que otras personas normalmente podrían estar realizando, y obviamente pues genera disfunción porque estas personas cuando son expuestas o tienen que realizar actividades en frente de otras personas, pues se ven limitadas, ya que la sensación física que están experimentando tiende a ser tan fuerte que los limita, los incapacita. Esto tiene un impacto psicológico, ya que ellos muchas veces se ven limitados a realizar actividades, y tanto psicológica como físicamente, porque cuando quieren participar no pueden y se ven limitados físicamente porque a nivel motor hay inhibición del movimiento, inhibición de este impulso para realizar lo que se quiere. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera, sobre todo por miedo al rechazo o por la sensación física que puede llegar a tener. Aquí los síntomas que pueden llegar a tener son varios, ¿no? Desde síntomas torácicos hasta síntomas gástricos, sudoración, desesperación, ganas de salir corriendo, miedo, incluso algunos se quedan callados, y también se parece un tanto al mutismo selectivo porque hay personas que ni siquiera pueden emitir palabras, ruidos o sonidos ante estas situaciones. Pero bueno, vienen gran cantidad de síntomas, no es solamente eso.
Y bueno, pues ellos se llegan a sentir humillados y avergonzados y eso genera pues una sensación de malestar psíquico bastante fuerte. El miedo o la ansiedad llega a ser tan fuerte que muchos podrían considerar como ridículo esta manifestación. Sin embargo, pues el que lo está viviendo está teniendo un sufrimiento bastante fuerte. Se habla que esto persiste al menos durante 6 meses, pero también esto viene desde pequeño, porque muchas personas al ser expuestas en clase, en la escuela, en la iglesia o en algunos otros lugares, tienden a manifestar estas situaciones desde muy tempranas edades y se reafirma o se hace más grande conforme vamos creciendo. Esto no se atribuye a otra enfermedad, a un consumo de sustancias. Y esto, les digo, empieza desde las etapas iniciales de la vida. Trastorno de pánico. Este es uno de los trastornos más interesantes que existe debido a que la presencia de tantos síntomas que puede estar generando. Los síntomas que puede generar un ataque de pánico pueden ser tan variados que hacen que el paciente que sufre esto llegue con gran cantidad de médicos antes de llegar con el psiquiatra, porque puede ser desde síntomas cardíacos como palpitación, taquicardia, es decir, late rápido el corazón, late muy fuerte y al mismo tiempo el paciente puede llegar a sentir molestias en los brazos al grado de confundirlo con un ataque cardíaco. Esta misma palpitación y taquicardia te puede generar sensación de falta de aire y mareos, que también lo podemos asociar a la misma situación, junto con la sudoración, temblores de manos y de piernas o incluso todo el cuerpo, que pueden ser desde algo muy leve hasta unas sacudidas intensas al grado de que hay personas que se llegan a caer o se llegan a sentar porque las sacudidas son tan fuertes que no las pueden controlar. Esta sensación de falta de aire también hace que la gente tenga la sensación de que va a ahogarse y psicológicamente se sienten encerrados. Este sentirse encerrado hace que muchos tengan ganas de salir corriendo para tragarse todo el aire que hay alrededor y obviamente evitar esa sensación de ahogo que llega a ser tan desagradable. Junto con las palpitaciones, taquicardia, puede haber este dolor en el tórax que se confunde con problemas cardíacos, pero también existe gran influencia de síntomas gástricos. Muchas veces el ataque de pánico no empieza en el tórax, sino empieza en el abdomen, al grado de que viene el estímulo, la presencia de los síntomas, y entonces empiezan a tener sensación de ganas de ir al baño con diarrea, estreñimiento, náuseas, incluso a veces hasta dolor abdominal. Y como vemos, hasta esta parte ya van síntomas que parecieran mareo, que muchas veces se confunde con problemas del oído o que generan vértigo, falta de aire, que muchas veces pensamos que podría ser pulmonar, palpitación, taquicardia y dolor, que podría pensarse como una molestia cardíaca, problemas gástricos, y esos síntomas hacen que muchas veces se lleguen a otros especialistas como otorrinos, cardiólogos, neumólogos, gastroenterólogos o neurólogos antes de llegar con el médico psiquiatra o incluso antes de llegar a psicología. El problema de este tipo de padecimientos es que muchas veces el paciente cursa con los síntomas y como tiene cierto tiempo de acción los síntomas en el cuerpo, como pudiera ser entre 10 minutos y 1 hora, cuando llegan a los servicios de urgencia los síntomas ya disminuyeron y las constantes vitales están dentro de lo normal. Y es muy común que la gente le diga a estas personas: tú no tienes nada, estás bien, vete con el psiquiatra. Es evidente que la persona está sufriendo y que está teniendo síntomas. Es evidente que la persona está teniendo estas manifestaciones. Para él lo es, aunque los que estamos enfrente no lo podamos identificar con facilidad.
la persona lo está sufriendo y tenemos que validarlo y tenemos que conocer todas estas sensaciones para poder identificar qué es lo que está sintiendo. Pero el ataque de pánico tiene una característica: es imprevisto, es decir, no hay un estímulo externo que me haga pensar que en este momento me va a dar un ataque de pánico. Muchas veces las personas, cuando están más tranquilas, más relajadas, empiezan a sentir esta descarga adrenérgica y a sufrirla. Y eso hace que ni siquiera sepan cuál es el motivo por el cual están teniendo esto. Siempre, cuando se tiene el ataque de pánico, los más difíciles o los más feos son los primeros. Y estos primeros ataques de pánico son los que nos van a llevar al médico, a urgencias y con otros especialistas. Posteriormente, pues ya después de varios ataques de pánico que no son tan fuertes o intensos como el primero, pues voy a llegar con el psicólogo o con el psiquiatra, dado que ya estuve yendo a otros lados. Pero dentro de los ataques, uno de los síntomas más fuertes son los de desrealización y despersonalización, y estos síntomas a veces parecieran neurológicos y hay que descartarlo, porque si hay personas que cursan con disritmias o con problemas a nivel cerebral o a nivel de la actividad eléctrica del cerebro, que hace que estos síntomas se manifiesten. Esta desrealización, que es la sensación de irrealidad, o la despersonalización, esta sensación de separarse de uno mismo, puede ser causado por alguna anomalía eléctrica. Incluso hay personas que tienen estos síntomas y aparte tienen déjà vus, tienen alucinaciones auditivas simples, tienen algunas alucinaciones visuales simples y que van muy de la mano de disritmias a nivel temporal. Entonces, siempre cuando algunas personas tienen estas manifestaciones de ataque de pánico más otros síntomas, hay que hacer estudios electroencefalográficos. Incluso los que tienen trastorno de pánico pueden llegar a cursar con problemas tiroideos. Estos problemas tiroideos pueden generar también síntomas así. Volviendo a los síntomas neurológicos, de origen neurológico, hay personas que despiertan con ataque de pánico en la noche. Y eso habla de que probablemente también haya una disfunción a nivel del sueño, de la arquitectura del sueño. Obviamente, con todos estos síntomas, ¿quién no tendría la idea de que podría perder el control o volverse loco o incluso morir? Pues todos, ¿no? Y aunque muchos experimentan estos síntomas una y otra vez y saben que no se van a morir, pues el miedo persiste constantemente. Dentro de los síntomas de ataque de pánico, pues bueno, hay que hacer una distinción entre los síntomas físicos, psíquicos y también algunos otros que se manifiestan y que son sumamente importantes. Porque a veces hay disparadores psíquicos que generan toda esta sintomatología, pero también hay que hacer una distinción con lo que podría ser un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad, porque muchas veces algunos de nuestros pacientes empiezan con el síntoma psíquico, con el pensamiento, y automáticamente empiezan con los síntomas físicos. Y también del otro lado, empiezan con los síntomas físicos y como es tan catastrófica la sensación que llegan a tener, pues empiezan los síntomas físicos, principalmente esa sensación de me voy a caer, me voy a morir, algo me va a pasar. En el anciano es muy común que la ansiedad esté constante y que posterior a eso vengan una gran cantidad de molestias o malestares como son alzas en la presión arterial, temblores, a veces sudoración. Y bueno, los síntomas adicionales no hay que descartarlo porque también muchos pueden llegar a presentar este tipo de situaciones como dolor muscular, urgencia urinaria, urgencia fecal, visión borrosa, zumbido de oídos, náusea y vómito, que varios de estos tienen que ver con o pueden confundirse con alzas en la presión arterial. Otra de las situaciones que hoy ya no está, que está catalogada junto con el ataque de pánico, pero también está
al lado o como un diagnóstico diferente es la agorafobia, que es miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las cinco situaciones generales. Uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer cola en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Y esta situación hace que la persona que está viviendo esto pueda tener los síntomas que son sumamente desgastantes, pero ante situaciones específicas. Existe esta situación y ¡pum! Se descarga toda esta adrenalina que hace que el individuo pues tienda a sufrir. Obviamente, regresándole un poquito, la agorafobia y el ataque de pánico van a modificar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque las personas que están sufriendo esto van a dejar de salir, van a tener menos posibilidad de realizar actividades fuera de casa, van a tener que estar modificando tanto sus transportes, sus salidas, su socialización, y muchos de ellos tienden a sufrir esta situación con el paso del tiempo. Obviamente, pues salen más, se aíslan más, dejan de hacer actividades y esto les genera pues aislamiento de la sociedad. Hablando ya del trastorno de ansiedad, que es el que envuelve todo este grupo de padecimientos, el trastorno de ansiedad generalizada es una situación que se presenta comúnmente y que muchas veces tiende a ser transitorio. Sabemos que todo el tiempo estamos viviendo situaciones estresantes y estas situaciones estresantes pueden ser manejadas a veces con facilidad y a veces no. Cuando no las manejamos con facilidad es porque no solamente se presenta una situación, sino que es el acúmulo de muchas más. Y el problema de esto es que si no resolvemos una cosa, viene presentándose otra más y otra más y otra más y otra más y otra más. A diferencia del ataque de pánico, la ansiedad generalizada es todo el día, casi todos los días, casi todo el tiempo. Y el ataque de pánico es por picos. El ataque de pánico, yo puedo estar tranquilo, relajado, sin sentir molestias, y de repente vienen todos los síntomas juntos. Pero obviamente entre ataque y ataque puedo llegar a tener esa incomodidad porque me vuelva a suceder, o esa incertidumbre porque cuándo va a suceder nuevamente un ataque de pánico. Pero la ansiedad generalizada, todo me está preocupando. Me preocupa la salud, me preocupa el no dormir bien, me preocupa la comida, me preocupa cuestiones básicas de la vida diaria como ropa, economía, familia, salud, entre otras cosas, ¿no? Y estas preocupaciones hacen que constantemente esté rotando en síntomas. Si bien los ataques de pánico tienen síntomas como bien específicos cuando se presentan en cada individuo, la ansiedad generalizada puede ir cambiando, al grado de que un día tengo tensión muscular, otro día tengo molestias gástricas, otro día tengo molestias cardíacas, otro día tengo mareo, cansancio. Se parecen en cuestión de toda la gama de síntomas que hay. La cuestión es que la diferencia en la fuerza de los síntomas y en el tiempo el tiempo de duración es bastante diferente. ¿Por qué? Para un ataque de pánico puedo dar un medicamento que dura unas poquitas horas y con eso ya se me quitó el problema. Pero la ansiedad generalizada es tan fuerte que incluso genera insomnio. Y bueno, dentro de los síntomas, pues esa inquietud de algo que puede suceder, estar cansado, fatigado, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. Obviamente esta dificultad para concentrarse, que ya es un problema muy cognitivo, se presenta en varios momentos durante el día. Y en el ataque de pánico solamente en el momento en el que te está dando el ataque, porque toda tu concentración va hacia los síntomas que estás sufriendo. Se va el ataque y puedes hacer tu vida normal. Pero en el trastorno de ansiedad generalizada, todo el tiempo estás experimentando este tipo de síntomas. Y obviamente va a mostrar una dificultad, o va a presentar una dificultad para contender contra las situaciones que tengo que manejar en mi vida normal, ¿no?
Les decía, tensión muscular y problemas de sueño. Y es muy común que las personas que tienen ansiedad generalizada estén hiperalertas de todo lo que hay alrededor, de todas estas situaciones que son sumamente estresantes y generan problemas de sueño, porque nos quitan el sueño estas situaciones. Ahora, si bien la ansiedad puede ser un motor para realizar mejor las cosas, también puede ser una situación que nos genere limitación para realizar bien todas nuestras actividades. Todas las personas todas las personas pueden llegar a tener ansiedad en algún momento ante situaciones como exámenes, situaciones vitales como bodas, fiestas, cambios de casa, cambio de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, adaptaciones. Esta ansiedad nos ayuda a adaptarnos también, puede generarnos broncas al grado de que nos limita a realizar nuestras actividades cotidianas. Algo que tenemos que ponerle mucho énfasis es que también esta situación de la ansiedad inducida por sustancias o medicamentos es algo que se presenta todo el día, todos los días, constantemente la tenemos. Porque las drogas se están consumiendo cada vez con mayor facilidad y estas están teniendo una influencia bastante fuerte dentro de nuestro organismo. Y tanto causa ansiedad el consumirla como el dejarla de consumir. Hoy en día drogas como el cristal y las metanfetaminas están generando bastantes problemas en la población, y siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las edades, porque es más común que los niños empiecen a consumir sustancias desde muy pequeños, incluso desde la primaria. La primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso también ancianos están consumiendo cada vez más sustancias, ya no solamente cigarros, ya no solamente alcohol ni medicinas, sino otras cosas, ¿sale? Y también algunas afecciones médicas pueden generar ansiedad y muchas veces no le damos tanta importancia. Sabemos hoy en día que las enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes, el hipotiroidismo o algunas enfermedades metabólicas como enfermedad hepática o enfermedades renales pueden generar síntomas de ansiedad como temblores, sensación de falta de aire, sudoraciones, taquicardias, pero esto obviamente se puede autolimitar teniendo un adecuado control de las enfermedades, pero también hay enfermedades que pueden llegar a continuar con los síntomas después de que ya hubo una estabilidad, y es por eso importante que nosotros identifiquemos si la ansiedad ya estaba antes, se presentó con los medicamentos, con la enfermedad, o incluso si el hecho de estar enfermo genera mucha intranquilidad. Es muy común que la ansiedad vaya de la mano con problemas de sueño, con su uso de sustancias, demencia y depresión. Principalmente la depresión es el padecimiento que más va de la mano con esta situación. Sin embargo, no siempre va junto con síntomas depresivos, pero sí es uno de los problemas más comunes. Ansiedad y Parkinson también es muy común encontrar que personas que empiezan con enfermedad de Parkinson empiezan con síntomas de ansiedad y muchas veces no lo identificamos, y pueden ser ansiedad, intranquilidad o hasta ataques de pánico, que son sacudidas bastante fuertes que pueden preceder al inicio de la enfermedad de Parkinson. Con el paso del tiempo sabemos que las personas que tienen un deterioro cognitivo y tienen síntomas de ansiedad, el deterioro cognitivo se hace mucho más grande, y es aquí donde debemos tener una influencia grande, porque es necesario que identifiquemos cuál es el origen de esta ansiedad y de este deterioro cognitivo para poder darle al paciente pues las herramientas para que actúe cada vez mejor. En cuestión de ansiedad, pues una vez que se presenta el deterioro cognitivo puede hacerse más grande por síntomas de ansiedad y parecer demencia, o pueden ser comórbidos, porque cuando hay algunas personas que se están dando cuenta que están perdiendo esta capacidad de retener o están perdiendo capacidades sociales, pues tienen síntomas de deterioro cognitivo que se hacen más grandes por la ansiedad. Incluso también la demencia se manifiesta más fuertemente con ansiedad, y uno de los síntomas que se presentan es irritabilidad, intranquilidad o unas manifestaciones de
cognitivas mucho más fuertes. Sabemos también que cuando tenemos un problema de memoria y estamos muy intranquilos, pues este problema se hace mucho más grande. Con el paso del tiempo, pues nuestro funcionamiento global va a ir disminuyendo, y más si tenemos alguna enfermedad grave o la ansiedad no es tratada de la manera adecuada. Sabemos que estos síntomas o estos padecimientos pueden ir empalmarse con otros padecimientos médicos, ir de la mano o incluso simular otros padecimientos médicos. Por eso sí es bien importante saber algunas generalidades para poder orientar al paciente a que vaya con su médico. Por ejemplo, problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, endocrinos y uso de sustancias. Hay que tener en cuenta que aunque la ansiedad y el ataque de pánico se parecen mucho, hay síntomas que los diferencian, y es muy común que la gente llegue y diga, es que tengo un ataque de ansiedad. No, no es un ataque de ansiedad, es un ataque de pánico. Y es diferente tener miedo a tener ansiedad o preocupación. Entonces, este ataque de pánico hay que tener en cuenta que se autolimita a cierto tiempo, y la ansiedad no. La ansiedad puede ser tan constante que dure semanas, meses o incluso años. Los síntomas de ataque de pánico van creciendo poco a poco, se hacen más fuertes y después disminuyen. Y la ansiedad aumenta ante las situaciones estresantes. El ataque de pánico no necesita una situación estresante para aumentar. Cuando exploramos a un paciente con ansiedad, bueno, pues tenemos que obtener todos los datos personales del paciente, entrevistarlo a solas y entrevistarlo con sus familiares, ver cómo es su personalidad, porque hay personalidades que tienden a exacerbarse, como las personalidades narcisistas o las personalidades que son con rasgos límites o histriónicos, ya que ellos llegan a sufrir gran carga de ansiedad, incluso las personas que tienen una personalidad hasta cierto punto obsesiva. Hay que pensar en comorbilidad tanto psíquica como física y valorar las circunstancias de la vida y todos los problemas de salud física. Ahora, en cuestión de tratamiento para los trastornos de ansiedad, pues bueno, vamos a utilizar medicamentos como benzodiazepinas, antidepresivos y antipsicóticos. Hoy en día se están utilizando mucho los antipsicóticos porque nos ayudan a disminuir los síntomas de intranquilidad y nos ayudan a sedar a los pacientes, ya que tienen una influencia a nivel de dopamina, noradrenalina y serotonina. Las benzodiazepinas son de los medicamentos más usados, y aunque son demasiado buenos, el problema es que pueden generar problemas de memoria o incluso problemas de adicción a la larga. Los antidepresivos son los medicamentos de elección. Se llaman antidepresivos porque principalmente fueron hechos para la depresión, pero también son el tratamiento de base para la ansiedad. Les decía que las benzodiazepinas son las más usadas, las mujeres los usan más, tiene un riesgo grande de dependencia, y también la ventaja es que disminuye la sintomatología rápidamente. Al ver que esto disminuye la sintomatología rápidamente, pues muchas personas dicen, de aquí soy, y usan este tipo de medicamentos, pero ¿qué crees? Causa caídas, causa deterioro cognitivo, causa dificultad para caminar en coordinación. Y cuando se usa alcohol, pues aumenta el riesgo de llegar a embriagarse y también de los efectos del alcohol. Este es un tratamiento de elección para ansiedad aguda y subaguda, pero solamente se dan un periodo de 4 semanas y después se quitan. Los antidepresivos son los medicamentos de elección para este tipo de padecimientos, y estos nos van a ayudar a quitar toda la sintomatología, pero hay que identificar qué medicamento vamos a utilizar. Hay otros más como la gabapentina y los antipsicóticos, pero lo más importante también en la ansiedad es la psicoterapia, porque sabemos que el medicamento va a ser una acción, pero la psicoterapia es la que nos va a ayudar a contender contra los problemas de la vida diaria. Y bueno, pues hay técnicas como terapia cognitivo-conductual, relajación, terapia de apoyo, racional emotiva, clarificación de síntomas, terapia familiar, porque muchas veces la familia es la que genera este círculo de ansiedad, biorretroalimentación, terapia psicomotora, entre otras.
Manejo de situaciones específicas. En los trastornos de pánico, pues vamos a dar algunos medicamentos para el problema. Ansiedad generalizada, también, tanto para el momento más fuerte como para todo el día. Y en las fobias, algún otro medicamento. La eficacia del medicamento se va a ver con la disminución de los síntomas y con la mejoría de la calidad de vida. Nos adelantamos un poquito y pues bueno, hasta aquí quedamos con ansiedad. Muchísimas gracias.